Episodio 182. Las mejores aplicaciones para escuchar podcast. Muy buenas y bienvenido al podcast Marketing Digital para Podcast. Soy Borja Girón y cada jueves aprenderás todo lo necesario para ganar oyentes y generar ingresos con tu podcast. Recuerda unirte a la comunidad de emprendedores desde borjagirón.com/comunidad y podrás acceder a las sesiones de Mastermind cada lunes conmigo y con el resto de emprendedores, al podcast secreto, a los retos, a las categorías dentro del grupo de Telegram sobre Instagram, redes sociales, finanzas, podcasting, inteligencia artificial, salud, marketing, productividad y todo lo necesario para desbloquear tu negocio. Y ahora sí, ¿estás preparado? ¿Estás preparada? ¡Comenzamos! La aplicación número 1 y que es la que yo utilizo en la actualidad, a veces utilizo otra, que es la segunda, ahora te comentaré, es iVoox. Repito, que me había quedado ahí con la voz trabada. iVoox, la aplicación que llevo utilizando varios años y que justo hace unos días la han actualizado para iPhone, para Android ya estaba actualizada y que funciona extremadamente bien, súper rápida, tiene un muy buen diseño. Yo mejoraría porque arriba tienen un banner y eso hace que se junte en la parte inferior, pero de nuevo, para mí, de todas las que he probado, es la mejor en la actualidad para escuchar podcast. iVoox, te dejo el enlace, te dejo todos los nombres en las notas del episodio. La segunda aplicación que estoy empezando a utilizar porque está muy bien el sistema que tienen para ganar dinero, tanto si eres oyente como si tienes un podcast. Ganas satoshis, que es una moneda equivalente al Bitcoin, y está muy bien. El diseño a lo mejor no es tan bueno como iVoox, pero está suficientemente bien y sobre todo ese método para ganar dinero escuchando podcast tienes al día una hora, si mal no recuerdo, si escuchas podcast cada día una hora, te dan dinero, esta criptomoneda, y además también puedes donar tanto esos satoshis que vas ganando a otros oyentes que han dejado comentarios, como a podcasters, y a mí la verdad que me está donando la gente. No me lo esperaba y de hecho el otro día entré y dije, ostras, si hay gente que ha donado por escuchar mis podcasts. Así que te recomiendo que utilices esta aplicación y al menos que la pruebes y que des de alta tus podcasts si no están ahí en Fountain. La tercera aplicación para escuchar podcasts es Apple Podcast. Si tienes un dispositivo Apple Podcast es la aplicación más conocida desde siempre y que le han dado un lavado de cara. La verdad que funciona también muy bien y tenemos los rankings, está muy bien. La han copiado, yo creo que una parte iVoox ha copiado el diseño de Apple Podcast o se han inspirado seguramente, pero de nuevo Apple Podcast también es una herramienta muy muy interesante, sin anuncios, sin publicidad, completamente gratis. Promocionan ahora mucho sus propias producciones, grandes marcas que lanzan sus podcasts, pero es una aplicación que funciona muy bien. La cuarta aplicación para escuchar podcasts es Spotify. Bajo mi punto de vista, el hecho de centrarse también en música hace que los podcasts no tengan no esté tan optimizada para escuchar podcasts. El tema de las listas, el tema de que nuevos episodios y cuáles añadirlos a la lista, visualmente es complicado. Salen arriba los 6 nuevos episodios que te hayas suscrito, pero el resto ¿dónde están? En cuanto a la usabilidad, en esa parte, bajo mi punto de vista, peca. Pero reconozco que están haciendo una gran labor de cara a dar a conocer el mundo del podcasting, gracias a Spotify prácticamente la gente conoce podcast en los últimos años. Y por otra parte, innovan. Están haciendo las cosas un poco distinto a lo que veníamos viendo a lo largo de los últimos años. Por ejemplo, han lanzado una funcionalidad que ahora mismo simplemente escuchando podcast te vas deslizando en tu lista de episodios nuevos y ves los subtítulos
directamente y pones ese pequeño tráiler de cada episodio, lo cual hace que visualmente sea muy atractivo a la hora de elegir si escuchar un podcast o no. Y este tipo de tendencias, de cambios, de innovaciones me gustan con respecto a Spotify. Además de que puedes ganar bastante audiencia, hay mucha gente que está, por ejemplo, mis podcasts los escucha muchísima gente en Spotify. Y las estadísticas también están muy bien. Tienen ahora Spotify for Podcasters, bueno, ahora porque antes era Anchor. Están trabajando mucho este mundo y es una aplicación interesante para escuchar. Yo también escucho algunos podcasts ahí. La quinta aplicación para escuchar podcasts es Overcast. La he utilizado en algunas ocasiones, de hecho puedes promocionar tus podcasts ahí dentro, pero está muy centrada en el mercado anglosajón, aunque es una herramienta también bastante conocida en el mundo del podcasting. Por ejemplo, Fernando Álvarez, que en breve va a volver con su podcast Código Emprendedor, también la utiliza. Y es una herramienta muy interesante. Otra herramienta, otra aplicación para escuchar podcasts es Amazon Music. Yo no la utilizo, pero la tengo ahí también y de hecho como están lanzando estas aplicaciones, estas empresas, sus propias producciones de podcast, están dándolo a conocer. Y bueno, pues es interesante que tu podcast esté ahí y que pruebes estas herramientas, estas aplicaciones para escuchar podcasts, para ver cómo se escuchan tus podcasts, para ver si están dentro tus podcasts, en caso de que tengas podcast, espero que sí, y si no, triunfacontublog.com, haz el curso de podcasting. Bueno, el caso es que está muy bien probar estas herramientas, estas aplicaciones, para ver si eres oyente, para ver si alguna aplicación te conviene más, te gusta más, en cuanto al diseño, en cuanto a funcionalidades, etc. Y por otra parte, como podcaster, para ver si tus podcasts salen bien, si se encuentran bien en el buscador, si tienes que mandar algún email para que corrijan algo porque están duplicados, y esto suele pasar. Así que Amazon Music es otra opción. La séptima aplicación es Spreaker. Yo no la utilizo, pero la tengo también ahí. Así que, y yo todos mis podcasts los tengo con Spreaker. Es una opción también interesante. Octava, Google Podcast. Veremos a ver qué pasa con el lanzamiento de YouTube Podcast, si se integran, si lo meten dentro de la aplicación de YouTube Music. Veremos a ver, pero tenemos ahí esa otra opción. Y los dos últimos. 9, Alexa. Y aquí metemos todos los dispositivos inteligentes de altavoces para escuchar música o podcast. Y 10, YouTube. Aunque YouTube no es una plataforma para escuchar podcasts, ahora están metiéndose en el mundo del podcasting y veremos cómo evoluciona con su aplicación de YouTube Music, si le cambian el nombre, si no, si le integran con Google Podcast. Veremos a ver, pero también hay que tener en cuenta la aplicación de YouTube a la hora de escuchar podcasts y ver si tus podcasts están. De hecho, yo he tenido algunas listas con algunos episodios seleccionados de algunos de mis podcasts, me ha metido automáticamente en la sección de podcast estas listas. Están trabajando en este mundo y veremos a ver cómo evoluciona tanto el reproductor, como el mundo del podcast, como las promociones, como la audiencia, etc. Así que una tendencia también es escuchar podcasts en vídeo o tener la opción de ver el vídeo del podcast, que de hecho Spotify también tiene esa opción de ver vídeos y el resto, pues no. Solo YouTube, yo creo que puedes ver los vídeos, el formato de vídeo podcast. Hay distintas aplicaciones o hostings que ahora permiten también subir el podcast. Bueno, Anchor o Spotify for Podcaster permite subir tu podcast en formato vídeo. YouTube también, obviamente. Y creo que Acast y algunas otras hosting también ya permiten subir el podcast para que se vea en Spotify. Te he dejado un listado también de mejores podcasts para emprendedores. He creado el listado, lo voy a ir ampliando, pero he seleccionado los que yo más escucho y los que más se suelen actualizar. Así que échale un ojo, te dejo el enlace en las notas del episodio. Y en el próximo episodio te hablaré sobre cómo grabar entrevistas para podcast, que seguramente estés empezando a lo mejor o estés haciendo entrevistas y he analizado varios programas, varias herramientas para poder grabar entrevistas para tu podcast. Únete a la comunidad de emprendedores desde borjagirón.com/comunidad. Entra ahora mismo. Recuerda suscribirte al podcast para no perderte el resto de noticias, novedades, trucos y tendencias del mundo del podcasting. Si quieres seguir escuchando estos episodios, compártelos. Dale a me gusta, deja 5 estrellas o comenta el episodio. Haz alguna de estas cosas. Y también puedes acceder al curso de podcast desde triunfacontublog.com. Soy Borja Girón, has escuchado el podcast Marketing Digital para Podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un fuerte abrazo, te quiero.
Y si tienes que hacer una cosa ahora mismo, es unirte a mi newsletter diaria y gratuita desde borjagirón.com/newsletter. O en borjagirón.com tienes todo, pero borjagirón.com/newsletter. Cada día recibirás algún consejo, truco, estrategia para emprender con éxito. Un fuerte abrazo.